Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Dáez Díaz y junto con mi compañero les vamos a explicar el tema de los registros. Bien, registros son circuitos secuenciales, es decir, los valores de sus salidas dependen de sus entradas y que están constituidos por varios flip-flops de tipo D, o bien con biestables de tipo SR o JK, funcionando como biestables de tipo D, donde la capacidad de almacenamiento de un registro es el número total de bits que puede contener. Los registros necesitan una señal de sincronismo por nivel o por flanco. Su representación gráfica es la que están observando ahorita mismo. La transferencia de información binaria o registro pueden ser de tipo serie o paralelo. Cuando dos bits se transfieren uno a continuación de otro por una misma línea, ese es un tipo de registro en serie. Y cuando es por paralelo es cuando todos los bits se transfieren simultáneamente utilizando tantas líneas como bits. Función básica. Los registros son circuitos digitales que cumplen dos funciones básicas: almacenamiento de datos y desplazamiento de datos. En otras palabras, los registros son elementos que almacenan información y están compuestos por varios flip-flops, y todos los flip-flops usan la misma señal de reloj. Puede ser de varios tipos, paralelo o series. Características. Cuando la entrada es en paralelo, cada biestable tiene su propio bit de entrada. Cuando la salida es en paralelo, cada biestable ofrece su propio bit de salida. Cuando la entrada es en serie, la entrada se produce bit a bit siempre por el mismo flip-flop o biestable. Cuando la salida es serie, la salida se produce bit a bit siempre por el mismo biestable. Los registros necesitan una señal de sincronismo por nivel o por flanco. Habilitación de reloj. Bloquea y habilita las entradas de registro. El CRIA, puesta a 0, entrada síncrona, común a todos los biestables. El preset, puesta a 1, entrada síncrona, común a todos los biestables. Y habilitación de la salida, que desconecta y habilita la salida del registro. Aplicación. Se utilizan donde se necesitan un almacenamiento temporal de información, por ejemplo, conectados a las salidas de circuitos combinacionales aritméticos para recoger el resultado de la operación, para almacenar operaciones intermedias o proporcionar información estable a un sistema de representación por display. Uno de los ejemplos más comunes que se ven de los registros y que es un componente muy importante es el de la CPU, de los microprocesadores y microcontroladores. Estos utilizan este tipo de registros. También se suele utilizar para almacenar datos y direcciones en las operaciones de escritura y lectura de las memorias por parte de los microprocesadores. Así como le acabé de decir, la CPU cuenta con microprocesadores y microcontroladores que utilizan este tipo de circuitos. Tipos de registro. Cuando la entrada es en serie y la salida es en serie,
Su aplicación es de almacenamiento. Cuando la entrada es en serie y la salida en paralelo, su aplicación es de conversión. Cuando la entrada es en paralelo y la salida en serie, su aplicación es de conversión. Y cuando la entrada es paralela y la salida es paralelo, su aplicación es de almacenamiento. A continuación les dejaré con los registros de desplazamiento. Buenas tardes, profesor y compañeros de clase. Mi nombre es Daniel Quiñones. En continuación con lo explicado por mi compañero anterior sobre registro, yo continuaré con registro de desplazamiento. Primero que todo, comencemos definiendo qué es un registro de desplazamiento. Un registro de desplazamiento básico es un conjunto de flip-flop que están conectados de tal forma que los números binarios almacenados en él son desplazados de un flip-flop al siguiente con cada pulso de reloj aplicado. En la siguiente figura se puede apreciar la forma en cómo se conectan 4 flip-flops de tipo D para formar un registro, notando que cada salida de un flip-flop se conecta a la entrada de otro flip-flop de manera adyacentemente. En la siguiente imagen podemos apreciar la entrada del primer flip-flop. Cuando la entrada del primer flip-flop la cambiamos de estado 0 o bajo a estado 1 o alto, este 1 se irá a registrar en la entrada del primer flip-flop. Esto ocurre a medida de que el pulso del reloj se pone en el flanco ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida de que el pulso del reloj suba, este 1 se va a registrar en las entradas de los flip-flops. En la siguiente imagen podemos apreciar mejor que a medida de que cada pulso del reloj suba, este 1 se va a ir desplazando de un flip-flop a otro y se va a ir registrando en la salida de cada flip-flop. Como notamos, un 1 en la salida del flip-flop Q3, un 1 en el flip-flop con salida Q2, un 1 en el flip-flop con salida Q1 y un 1 en el flip-flop con salida Q sub 0. En la siguiente figura podemos observar las ondas de salida de cada flip-flop, donde se observa el desplazamiento de los datos de izquierda a derecha. Aquí podemos observar los pulsos del reloj. Aquí observamos la entrada que está en serie. La entrada sería 1. Y aquí notamos que a medida de que cada pulso del reloj se va a ir registrando un 1 en la salida de cada flip-flop. Como vemos, aquí se registra un 1 en la salida del flip-flop Q sub 3 que tenemos aquí. El otro pulso del reloj va a registrar el 1. Bueno, el 1 se va a desplazar del flip-flop Q sub 3 y se va a registrar en el flip-flop con salida Q sub 2. Así sucesivamente, cuando hay otro pulso de reloj, este 1 se desplaza de la salida del flip-flop con Q sub 2 y se registra en la salida del flip-flop Q sub 1, y así pasa con el flip-flop con salida Q sub 0. Los dejaré con mi compañero Luis Mercado, que seguirá explicando que explicará los tipos de registro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Mercado y les vengo a exponer sobre los tipos de registros de desplazamiento. Los registros de desplazamiento pueden clasificarse dependiendo del tipo de entrada y salida que éste tenga. Dicho esto, empezamos por el primer tipo de desplazamiento, que sería el serie-serie, cuya característica es que en este la entrada del primer flip-flop y la salida del último son accesibles externamente. Estos se emplean como líneas de retardo digitales y en tareas de sincronización. Esta sería su función. Los datos en este tipo de registro deben introducirse, como su nombre lo indica, en forma de serie, es decir, bit a bit por una única línea. De tal manera, la salida se obtendrá de la misma forma. Aquí en este ejemplo podemos efectivamente confirmar de que
lo anteriormente dicho sí se cumple. Aquí podemos confirmar que los datos están introducidos en forma de serie, como lo muestra el ejemplo, y que cada bit está ordenado en una única línea, y que efectivamente la salida se obtuvo exactamente de la misma manera. Bueno, dicho esto, a continuación les explicaré un ejemplo sobre este tipo de registro. A continuación se muestra un registro de desplazamiento con entrada y salida en serie de 5 bits. Bueno, aquí vemos de 5 bits, formado por un biestable de tipo RS. Para aclarar un poco lo mencionado, ¿qué son biestables de tipo RS? Bueno, estos biestables son dispositivos con dos entradas R y S. Aquí podemos ver R y S. La R, ¿qué significa? La R significa, en inglés significa reset, y la S en inglés significa set. Y también una variable de estado o salida Q, la cual es capaz de almacenar un bit de información. ¿Cuál es su funcionamiento? Bueno, el funcionamiento es el siguiente. Si su entrada set se activa, su estado Q se pone en alto. Si su entrada reset se activa, su estado Q se pone en bajo. Si no se activa ni set ni reset, su estado no cambia. Y por último, no se permite, cabe mencionar que no se permite activar set ni reset simultáneamente. Es decir, no pueden activarse ambas al mismo tiempo, sino una sola a la vez. En primer lugar, podemos observar que en la entrada S del primer biestable está conectada a la entrada y que a su vez está negada a la entrada R. Aquí podemos ver. Bueno, ¿qué se consigue con esto? Que cuando en la entrada haya un 1, el primer biestable contendrá un 1 y los demás un 0. Con la siguiente señal de reloj, el bit almacenado en el primer biestable se desplazará al siguiente y así uno tras otro hasta la salida en serie. Esto sucede así porque la salida Q está conectada a la S del siguiente biestable. También podemos observar que los biestables nunca pueden estar en estado de mantenimiento o en estado prohibido, ya que la entrada en serie pasa afirmada a la S y negada a la R. Aquí podemos observar. Los registros de desplazamiento se implementan con biestables maestros clavo, pues son capaces de almacenar la información un flanco y transmitirla durante el siguiente. Cuando el registro se efectúa de izquierda a derecha, se denomina desplazamiento hacia la derecha. Por el contrario, si el registro combina ambos tipos, se llama bidireccional. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Regino y hoy vengo a hablarles sobre el tipo de registro serie paralelo. En este tipo de registro la entrada de datos llega bit a bit en serie y la salida se ofrece en paralelo por todos los biestables o flip-flops a la vez. El bit de entrada se va desplazando por el registro a golpe de reloj. De esta manera todos los bits de salida estarán disponibles al mismo tiempo. Este tipo convierte datos en serie a datos en paralelo. Este tipo y el anterior mencionado por mi compañero se emplean para convertir datos series en paralelo y viceversa. Por ejemplo, para conexiones series como el RS232. Como podemos ver aquí en una pequeña imagen donde está la entrada, bit 0, bit 1, bit 2 y bit 3 y sus respectivas salidas S0, S1, S2 y S3, que son las salidas respectivas de cada uno. A continuación estará un ejemplo. La estructura de un registro serie paralelo es muy similar a la de un registro con entradas y salidas en serie, como el que estaba explicando mi compañero anteriormente. Como podemos ver, está la entrada en serie que conecta S y la negación que conecta R.
Este es un biestable set reset o RS por sus respectivas dos entradas que tiene, que está la R de reset y la S de set, y sus dos salidas Q y Q negada, como lo estaba mencionando mi compañero anteriormente. Este es un dispositivo de almacenamiento básico de datos que mantiene el dato hasta que ocurre un reset. Y observamos que la única diferencia que estaba explicando mi compañero anteriormente es que se le añade una salida a cada una de las salidas Q del biestable. De esta manera se pueden obtener todos los datos a la vez. Por otro lado, también se puede obtener una salida en serie de cualquier salida Q o Q negada. Habitualmente se le suele añadir una entrada de puesta cero asincrónica, cuya función es inicializar el registro. En último lugar, a destacar que estos registros se suelen utilizar para el cambio de una palabra de serie a paralelo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Reynolds y yo continúo con registros con entrada paralelo y salida en serie, piso. El registro se encarga en paralelo, pero ofrece la salida a través de un solo bit. El contenido del registro se desliza de un lado hacia el otro de golpe de reloj a golpe de reloj. Como podemos ver en la imagen, tienen 4 entradas en paralelo simultáneas a la vez, pero la salida se ofrece en serie en un solo bit, como se puede ver en la imagen animada. A continuación se muestra un esquema de un registro con entrada en paralelo y salida en serie y carga síncrona. El funcionamiento es el siguiente: cuando en la entrada se selecciona desplazamiento carga, hay un 0, se realiza la carga. Con el inversor, este 0 se convierte en 1 y por lo tanto las puertas NAND que hay arriba y abajo de los biestables se convierten en inversores. A continuación se introducen los datos. En el bit que haya 1 se activa present y en el que haya 0 se activa clear. Para el desplazamiento se coloca 1 en DC. De esta manera se consigue que nunca se activen las entradas, ni PR ni CL, ya que de las puertas NAND siempre saldrá un 1. El desplazamiento se realiza como en registro serie. A continuación también tenemos otro ejemplo donde se muestra un registro con carga paralelo y salida en serie, pero en este caso la carga es síncrona, ya que se carga por las entradas síncronas. Observamos que esto se consigue con un multiplexor de 2 canales gobernado por desplazamiento y carga. Con esto se consigue que se quiere cargar los datos, se activan las entradas en paralelo que van a una de las entradas SR, y así para obtener todos los datos que se tienen que realizar en la entrada serie. En conclusión, podemos observar que la función del multiplexor es elegir entre la carga en serie o en paralelo. Muchas gracias. Seguimos con los registros paralelo, pipo o modo de carga de entrada en paralelo y salida en paralelo. Son los más frecuentes y se emplean para almacenar datos. Los bits de datos de entrada se almacenan todos a la vez. Las entradas de datos de los biestables son accesibles desde el exterior. Un registro de desplazamiento muy utilizado, que es universal. Se llama así porque puede utilizarse en cualquiera de las 4 configuraciones descritas. Además de eso, tiene mucha importancia y actualmente es mucha la demanda de estos tipos de registros. Y también es bidireccional, porque puede desplazarse los bits de un sentido a otro, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este ejemplo podemos evidenciar 2 entradas que recorren en paralelo y que genera una salida en paralelo, con el control de salida
superior activado, pero en teoría si activáramos el control inferior debería invertirse. Nuevamente, compañeros y profesor, en conclusión a lo explicado en la diapositiva, ya comprendido el tema de registro, pues yo nuevamente, Daniel Quiñones, les mostraré unos ejemplos de los tipos de registro montados y funcionando en Proteo. Primero que todo empezaré explicando lo que sería el registro tipo serie paralelo. ¿Cómo se caracteriza este tipo de registro? Pues este tipo de registro se caracteriza ya que sus entradas son en serie, o sea, bits a bits, que las entradas de datos serán solamente por una sola línea y su salida será en paralelo. Esto quiere decir que las salidas de cada flip-flop van a ser visibles todas al mismo tiempo. Este circuito fue construido con 4 flip-flops de tipo D, donde tenemos nuestra entrada en serie y cada flip-flop tiene su salida, que está representado por medio de unos LEDs. Estos LEDs están conectados a un GND y tenemos nuestro reloj. En el funcionamiento de nuestro circuito, a medida de que el pulso de reloj ascienda, pues el dato registrado en la entrada de nuestro primer flip-flop se va a ir registrando y desplazando en todos los flip-flops. En este caso, cuando colocamos un 1, pues como ven, un 1 fue registrado en el primer flip-flop y se desplaza al siguiente flip-flop. Si colocamos un 0, se registra en el primer flip-flop, se desplaza a los siguientes flip-flop y así sucesivamente. Coloquemos un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0. Y como ven, el desplazamiento de los datos de un flip-flop a otro. Este sería el tipo de registro serie paralelo. Más acá abajo podemos apreciar lo que sería el tipo de registro paralelo serie. ¿Cómo se caracteriza este tipo de registro? Pues es prácticamente todo lo contrario al primer circuito mostrado. Este tipo de registro se caracteriza ya que todas sus entradas son en paralelo, o sea, quiere decir que todas sus entradas son accesibles y las salidas solo se van a mostrar, o sea, van a salir de bits a bits, o sea, solo las salidas van a ser por una sola línea. Este tipo de registro fue construido con el chip 74LS165, el cual es un chip que está construido o conformado por flip-flop de tipo RS. Como aquí tenemos las entradas, cuales se conectan a las entradas de sub I. Tenemos de sub 0 a de sub 7, o sea 8 bits. Tenemos nuestro reloj, tenemos nuestro inhabilitador, que estará activado en el modo bajo, y tenemos nuestro entrada CHLD negativo, que prácticamente es va a ser como el funcionamiento de cargar los datos en paralelo, que funciona, obviamente se activa cuando está en modo alto. Como ven, aquí ya tengo un código, un número en binario, los cuales se van a reflejar o van a salir por mediante de una sola salida, porque es en serie. Ponemos el funcionamiento, colocamos nuestro habilitador para que se vea el desplazamiento y como ven, comenzamos con 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 1. O sea, fue nuestro código ingresado. Podemos observar que la salida de nuestros datos es un poco lenta, ya esto es debido a que tenemos nuestro reloj configurado a 1 Hz.
si queremos que nuestros datos salgan de una manera más rápida, pues obviamente le modificamos nuestra velocidad de reloj. En este caso se la subiré a 5 Hz, 4 Hz. Le doy OK. Ejecuto el programa y hago el desplazamiento de los datos. Y como ven, van un poco más rápido los datos cargados. Igualmente se puede hacer en Ethernet. Le podemos cambiar la velocidad de reloj si queremos que los datos salgan un poquito más rápido. Aquí tenemos nuestro otro tipo de registro, que sería nuestro registro paralelo, o también conocido como registros universales. Este tipo de registro se caracteriza porque sus entradas son en paralelo, o sea, todas sus entradas son accesibles y sus salidas son en paralelo, o sea que todas sus salidas pueden ser visibles al mismo tiempo. Es prácticamente parecido a las salidas de nuestro primer circuito. Tenemos las entradas, que este circuito fue construido con el chip 74HC194, el cual está conformado por flip-flop de tipo RS. Bueno, el funcionamiento de nuestro circuito es el siguiente. Primero que todo, se cargan los datos que queremos registrar en nuestro chip. En este caso intentaré, probaré con 10111010 o el número 10 en binario. Para que los datos se registren en nuestro chip, las entradas S0 y S1 deben estar en alto. En este caso en 1. Como ven, se registran nuestros datos ingresados. Y para que se vea el desplazamiento visible de nuestra salida de datos, S1 lo ponemos en modo bajo para ver el desplazamiento. Jugamos en modo bajo y como ven podemos ver el desplazamiento de nuestros datos. Lo paramos, podemos entrar con otro código si queremos, coloquemos 0110, corremos, se cargan nuestros datos, ponemos en modo bajo nuestra entrada S1 y podemos ver el desplazamiento de nuestros datos de entrada en nuestros datos de salida, en nuestra salida. Otro tipo de registro que podemos observar, que explicamos en nuestra diapositiva, fue un momento por favor, fue nuestro registro. Bueno, y por último tenemos nuestro registro tipo serie, pues el cual pues se caracteriza por sus entradas son en serie, o sea, bit a bit. Todas las entradas solo se ingresarán por una sola línea y su salida será en serie. Igualmente, sus salidas serán mostradas por una sola línea. Este circuito lo construimos con el chip 74HC574, el cual es un chip que está conformado por flip-flop de tipo D. Como podemos observar, los datos de entrada se conectan a las entradas D de nuestro chip. Obviamente están de manera independiente. Como ven, tenemos nuestra entrada D sub 0 y nuestra salida Q sub 0. Tenemos conectado nuestro reloj y nuestra entrada OE, que es la que habilitará nuestro registro estando en el modo bajo. Cuando está en 1, nuestro registro no estará habilitado. Cuando está en modo bajo, se habilita nuestro registro. Pues su función es sencilla, pues lo que haremos es pues ingresar un dato, en este caso sería un 1, y ir a reflejar nuestro 1. Colocamos un 0, ir a hacer nuestro 0, 1, 0, 1, 1. Bueno, si queremos
que nuestra salida vaya un poco más rápido, pues le aumentaremos las hertz a nuestro reloj. En este caso la tenemos de 1, pongamos a las de 5 Hz. Corramos nuestro programa y como ven, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Como ven, es un circuito bastante sencillo. Por eso, pues obviamente diseñé otro circuito. Obviamente también sirve como para ver la explicación de cómo está conformado este chip. Como ven, este vendría siendo pues la entrada de sub 0 y nuestra salida Q sub 0 en nuestro chip. Como ven, están de manera independiente. Bueno, nuestro circuito lo construimos con 4 flip-flops de tipo D, conectando nuestro reloj y nuestra salida pues la reventamos por medio de un LED. Bueno, vamos a ver su funcionamiento. Como ven, colocamos un 1, pues se registra un 1, se desplaza el 1, se registra en el otro flip-flop y así sucesivamente hasta que se registra en el último flip-flop y mostrado. Vamos de nuevo 0, se registra un 0, se desplaza un 0 y un 0, 1. Pongámoslo un poco más rápido para que la salida sea más rápida. Tenemos en 5 Hz, tenemos 1, 1. Bueno, aquí cuando la salida Q es igual a 1 y la salida Q sub 0 es igual a 0. Bueno, profe, esto ha sido toda nuestra exposición. Espero que le haya gustado y que tenga buena tarde.